Hola, ¿qué tal? Soy Fer San Román, saludos. Os quiero invitar, amigos, a que entréis en aragonmusical.com. Es mi sitio favorito donde yo... no sé si he colado, ¿no? La verdad es que nos parecemos mucho de todos modos, no me haría falta casi ni careta, porque él se llama Fer San Román y un servidor se llama Sergio Falces Aurez Beltrán San Román. Somos primos, casi primos hermanos, somos, en fin, uña y carne, ¿veis? Nos parecemos mucho, somos buena gente los dos además. Y él, encima, buen músico, muy buen músico. Tras su etapa con Plasma, comienza disco en solitario. Atención, porque tiene muy buena pinta y queremos que el orcense Fer San Román, ahora en solitario, con el nombre sencillo, como su música, de San Román, así, vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos cuenta y sobre todo ver esa cara al natural, bueno, al natural, más bien online y tal, pero merece también la pena verlo, mira qué guapo es, pues ahora lo vas a ver ahora a él mismo tal cual aquí. Impresionante. Mujeres, mirad. Fuimos despidiéndonos. Pues hay mucha gente detrás implicada en cuestión de grabación, en cuestión de diseño de portada del disco, en cuestión de directos, como los músicos que intentaría llevar en directo, de tal forma que no, porque además, a diferencia con Plasma, siempre estaba en casa componiendo solo y no, yo creo que no puede haber diferencia. Pues la grabación la he realizado en la habitación del Verbo Odiado, que es como Jorge, que es el que me ha grabado el EP, quiere que denominemos a su pequeño estudio, ¿no? Que la verdad es que es un pequeño estudio, pues eso, su habitación, ¿no? Con los recursos mínimos hemos podido pues hacer un curro que la verdad que creo que está bastante bien. Y él ha sido el capitán de este proyecto, ¿no? La verdad es que le he dado mucha grasa y le he dado mucho mal a este hombre. Y la verdad es que le tengo que agradecer un montón todo el tiempo que ha invertido y la mala hostia que nos hemos gastado los dos, la verdad, en hacer sacar este proyecto adelante. ¡Te quiero! No puedo. No, realmente, claro que hay un respaldo, ¿no? Porque nuestra etapa con Plasma funcionó bastante bien, los años que funcionó, y evidentemente había detrás gente que quería que funcionase, gente como Aragón Musical, gente como la agencia de management que nos llevaba, ciudades como Huesca, Zaragoza, que siempre nos han apoyado, evidentemente. Y la verdad es que sí que me siento respaldado, porque en cuanto he llamado a la puerta de cualquier blog, de cualquier página, pues para promocionar el evento, pues enseguida se han acordado de mí o se han acordado de en qué formación estaba y bueno, pues han confiado, ¿no? Antes le he enseñado el producto y bueno, pues han accedido, ¿no? La verdad es que eso también es de agradecer, ¿no? Que todavía se acuerden de mí. He estado un par de años por ahí pues parado, pero ya estamos de vuelta. Intentaremos estar todo el tiempo que se pueda, ¿no? La verdad es que ha sido complicado porque con relación a Plasma, pues sí que había 5 personas que estaban dando ideas todo el rato y estaban currando constantemente para sacar ese producto adelante, ¿no? Esa canción. Pero claro, pues te encuentras solo, ¿no? Te encuentras solo con una guitarra y una base y una serie de arreglos que vas creando en función de esa base, ¿no? Y la verdad es que al principio cuesta, pero cuando ya te planteas el rollo de la grabación, pues evidentemente te lo tomas más en serio, te haces tus pruebas, te haces tus masters, tus historias para ver qué arreglos puedes ir metiendo, ¿no? Y la verdad es que es una situación un poco de soledad, que meto aquí, que meto allá. Siempre mi amigo Jorge, ex compañero de Plasma, me ha aconsejado, me ha ayudado en este aspecto también, a la hora de decir, pues mira, yo veo mejor esto, o quita esta pandereta porque no mola, o quita esta melódica, o le metemos una octava de melódica más, o lo que sea, ¿no?